Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Buenas tardes, vamos a hablar hoy de bronquiectasias, soy el doctor Cárdenas. Vamos a empezar hablando de la definición de las bronquiectasias como aquellas que son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios. O sea, es la pérdida de la estructura normal de un bronquio. Este bronquio se dilata, pierde parte de su pared, pierde parte de la elasticidad que tiene y hace que el bronquio se quede pues inestable, se queda con una pared más delgada y tiende a crecer, tiende a tener una forma anómala. Entonces, esto se llama una bronquiectasia. Es el bronquio que pierde su componente elástico muscular y pierde su forma, su elasticidad. ¿Y por qué se da esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se generan las bronquiectasias? Las bronquiectasias van a generarse por lo general debido a infecciones. Infecciones bronquiales severas, las cuales van a dar como respuesta un daño bronquial. Este daño bronquial va a hacer que el cuerpo genere una respuesta inflamatoria neutrofílica inmunonuclear. Al momento que este bronquio se defiende, que el cuerpo se defiende, va a llamar a enzimas líticas que van a activar el sistema de destrucción tisular y de manera indirecta van a dañar también el bronquio. Entonces, al momento que se defiende el organismo, elimina el patógeno, pero queda como secuela la pérdida de la estructura normal del bronquio. Esta lesión va a estar mediada por interleuquinas, por factor de necrosis tumoral. Vamos a ver que las citoquinas y proteínas van a dar una lesión epitelial y van a generar una hipersecreción de moco. Esto va a llevar a que se dé un aclaramiento mucociliar y esto a la larga va a llevar a lesión en la vía aérea, generando las bronquiectasias. Tenemos acá dos esquemas, cómo es que se da el desarrollo y la formación de las bronquiectasias, por lo general secundarias a cuadros infecciosos. Estamos hablando de las bronquiectasias no FQ, ¿ok? Otro tipo que son las bronquiectasias FQ de fibrosis quística que son genéticas, ¿sí? Vemos acá cómo es que se va a dar esta alteración. Hay una inflamación, ¿sí? Se da la destrucción, una infección, perdón, por un germen. Vamos a ver cómo es que se da el proceso inflamatorio, la colonización por los gérmenes de la pseudomonas. Vamos a ver la destrucción del epitelio, la destrucción de la pared muscular, de la pared elástica, y esto va a llevar a que tengamos un bronquio con una inestabilidad, tiene una alteración en la estructura, lo cual va a hacer que acumule más secreciones y esto nos lleva a un círculo vicioso donde luego va a haber una colonización, vamos a tener macrófagos y nuevamente empieza otra vez el ciclo, ¿ya? Esto va a estar mediado por alfa-1 dornasa, alfa-1 antitripsina, y el manejo muchas veces de estas bronquiectasias, cuando ya no está en la fase infecciosa, va a ser fisioterapia. Es una medida muy importante que muchas veces la dejamos pasar para el manejo de pacientes ya con la bronquiectasia estable, no infectada. Vamos a ver que estas bronquiectasias van a ser congénitas en algunos casos, van a ser adquiridas en otros. Cuando hay una obstrucción de la vía aérea, de las congénitas tenemos la síndrome de Meniere-Q, síndrome de Williams-Campbell. Dentro de las adquiridas, que son las más frecuentes, cuerpo extraño, tumores endobronquiales, enfermedades reumáticas, tapones mucosos, el aspergillus, infecciosas en nuestro medio, por lo general en nuestro medio, va a ser tuberculosis. Inhalación o aspiración recurrente de sustancias dañinas, cáusticas, glicosis, los grandes fumadores, los que hacen neumonitis por hipersensibilidad, algún problema de inmunodeficiencia o desórdenes inflamatorios reumatológicos, ¿no? Que pueden dejar como secuela una bronquitis. O sea, el paciente que también tiene una enfermedad reumatológica, no descartar la presencia de compromiso pulmonar. Es importante una evaluación por el neumólogo. ¿Por qué? Porque el paciente reumatológico no solamente puede ser bronquiectasias, puede ser un factor intersticial como un tipo de fibrosis secundaria a la enfermedad reumatoidea. En función a la etiología, vamos a ver que al menos el 30% de las bronquiectasias van a ser de origen infeccioso. Dentro de nuestros principales agentes tenemos a la tuberculosis,
o tenemos los hongos como la aspergillosis pulmonar alérgica. Otras enfermedades que también pueden generar bronquitis tenemos al asma, EPOC o el déficit de 1-alfa antitrypsina. Enfermedades sistémicas en menor proporción, alteración mucociliar también, post-obstructivas son mucho menor las bronquitis que se forman por respiración de cuerpos extraños, ¿ya? O tumores o adenopatías, post-trasplante o neumonitis. Entonces son causas mucho menos frecuentes. La mayor, las de mayor frecuencia van a ser las post-infecciosas. Dentro de la clínica vamos a ver que el paciente va a tener por lo general un síntoma muy común, que es la tos crónica. Hemos hablado en el cursillo que la tos crónica es una tos de más de 8 semanas y el paciente con bronquitis va a tener una tos, ¿ya? Y vamos a ver la manifestación también según las comorbilidades, según la severidad, qué tanto compromiso pulmonar haya. Hay pacientes que quedan con una bronquitis pequeña, sacular o varicosa, que no va a tener ningún compromiso y nunca en su vida se va a dar cuenta que tiene, tuvo bronquiectasia. Sin embargo, aquel que tiene un pulmón con mayor compromiso, con mayor destrucción, con mayores secuelas, vamos a ver que este pulmón más comprometido va a tener más clínica. Aparte de la tos crónica que tiene el paciente, va a tener un esputo mucoide, viscoso, mucopurulento, va a haber presencia de abundante de esputo, ¿ya? Esto debido a que va a haber va a haber la afectación de tres capas, la capa superficial espumosa, la capa mucoide medial y la capa viscosa mucopurulenta de la bronquiectasia. ¿Qué más va a tener? Va a tener disnea, fatiga, cansancio y frecuentemente hemoptisis. La primera causa de hemoptisis, chicos, es la bronquiectasia. Entonces, no me estigmaticen que el paciente que hace hemoptisis es tuberculoso. No necesariamente. En nuestros medios sí, hay cierta frecuencia. Sin embargo, es mayor la hemoptisis por las bronquiectasias que por la caverna tuberculosa. Estos son los síntomas. Miren, la tos crónica está en el 40% de los casos como mínimo, hasta el 100% asociado a expectoración crónica. O sea, tos con flema abundante, persistente, permanente, pensemos en bronquitis. Si no hay fiebre, si no hay diaforesis, si no hay otro síntoma, no se nos vaya a ocurrir pensar en tuberculosis. Ya, la bronquitis también es una causa permanente de tos con expectoración. ¿Qué más va a haber? Va a haber disnea, va a haber eventualmente expectoración hemoptóica, dolor pleurítico, astenia o sinusitis por alguna disinesia que se pueda dar. En enfermedad avanzada, el paciente ya que está con una bronquiectasia de larga data, mucha evolución, vamos a tener caquexia, va a haber pérdida de la musculatura, pérdida de la masa grasa. ¿Por qué? Porque el paciente con bronquiectasias, al tener esta deficiencia, va a tener que ventilar más, hacer más esfuerzo ventilatorio. Entonces, esto lleva a una pérdida tanto de la masa muscular como de la masa de la grasa, ¿no? Vamos a ver que también una consecuencia, según el daño pulmonar que tenga, puede hacer hipertensión pulmonar hasta llegar a cor pulmonar. Y vamos a también evaluar si el BF1, que es el volumen expectado forzado al primer segundo, tiende a caer entre 50 y 55 mililitros por año. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un paciente con bronquiectasis? Vamos a encontrar eh, crepitantes, roncos o sibilancias. El paciente con bronquiectasias es una orquesta de ruidos respiratorios. Escuchas de todo ahí. Pues si ves mezcla de muchos ruidos, vas a pensar en bronquiectasis. Van a tener probablemente acropaquias, porque estos pacientes tienden a ir a la insuficiencia respiratoria crónica y en la pérdida de peso, que ya lo comentamos, por un esfuerzo respiratorio demasiado elevado. En la tomografía vamos a ver algunos signos indirectos. El mejor examen para evaluar las bronquiectasias es la tomografía, no la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax vamos a ver si hay algunos signos, algunas nociones de bronquiectasias. Sin embargo, no es la mejor forma de poder ver una bronquiectasia. El método diagnóstico por excelencia va a ser la tomografía, ¿sí? Vamos a ver que las bronquiectasias se van a tener por su estructura la clasificación como cilíndricas, ya varicosas, con una distribución tortuosa, o quísticas, las que parecen en bolitas
y las vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, podemos ver una bronquiectasia quísticas, estas son las quísticas. Miren acá la varicosa, ¿sí? La varicosa y las saculares, ¿sí? Estas son las bronquiectasias. ¿Cómo se ven mejor? Se ven mejor en la tomografía, ¿sí? Diagnóstico de elección para bronquiectasias, tomografía. En la placa se pueden ver, pero son signos ya muy grotescos. Hay cuestiones que no vas a poder ver en las radiografías. Vamos a ver acá más bronquiectasias. Y acá una imagen ya más quística, ¿ven? Quísticas. Una imagen sacular, ya. Y acá hay unas varicosas. Miren, en una radiografía hay que tener un ojo muy experto para poder ver la bronquiectasia, ¿sí? Es un poco más difícil poder identificarlas. Ya. Sin embargo, en la tomografía, ahí no hay pierde, ¿no? Ahí sí es sin HD, con HD. Bien. En función a las bronquiectasias, hay unas escalas que nos ayudan a valorar, a predecir el riesgo de severidad en función a EFACET, ya que nos va a medir el número de exacerbaciones y esto va a predecirnos la gravedad de las bronquiectasias y el riesgo de mortalidad. Entonces, vamos a ver que este score va a medirme el número de observaciones por año, el BEF1 predicho, la edad del paciente, si ha tenido o no ha tenido colonización por pseudomonas, la extensión radiológica de cuánto hace el compromiso pulmonar, uno o dos lóbulos o más de dos lóbulos, y la presencia de la disnea. Según esto, vamos a ver la gravedad de la bronquiectasia en una escala que va de 0 a 9 puntos, donde el 0 a 3 va a estar leve, de 4 a 6 moderada y de 7 a 9 complicaciones graves, ya que a la gravedad el paciente con bronquiectasia. Entonces, el EFACET es una escala para evaluar riesgo de mortalidad por bronquiectasia. En función al tratamiento, vamos a tratamientos según la etiología. Las bronquiectasias de por sí van a ser crónicas y no se van a curar. Ya al paciente tenemos que hacer entender eso. La bronquiectasia y la va a acompañar toda su vida. Sin embargo, estas bronquiectasias eventualmente se pueden infectar. Pasa un germen por ahí, ve un ambiente agradable, está bonito, hay espacio, tiene mosquito, está bastante calientito acá y el germen dice, aquí me quedo. Entonces, cuando se queda ahí el germen, vamos a ver que pueda generar algún tipo de compromiso, ¿ya? Entonces, vamos a dar tratamiento según lo que corresponda. Si hay aspergilosis broncopulmonar alérgica, el manejo con corticoides orales y serán antifúngicos asociados algunas veces también a broncodilatadores. Si hay reflujo gastroesofágico, vamos a dar inhibidores de secreción de ácido, ya vamos a dar tratamiento según alguna infección por alguna micobacteria. Vamos a ver que en el caso del EPOC, que también genera bronquiectasias, vamos a tratar el EPOC con broncodilatadores de acción prolongada, ¿ya? En función a los cuadros infecciosos de las bronquiectasias, vamos a dar tratamiento según los cultivos. Tenemos un primer cultivo positivo para pseudomonas, una pulmoninfección. El medicamento de elección va a ser ciprofloxacino, 350. Nótese que acá estamos hablando de cultivos, no de tratamiento empírico. ¿Vamos? Acá estamos dando tratamiento, ¿por qué? Porque hemos identificado el germen que está afectando al paciente y según también el antibiograma, ¿no? Puede ser también infectado por el estafilococo, en ese caso vamos a darle ácido fusídico, se puede dar cotrimoxazol, clindamicina, linezolid, que es de elección, tedizolid y otros más. Entonces, este manejo antibiótico va a ser cuando sepamos que que el germen se ha metido en la bronquita, que el germen está colonizando la bronquita. En el caso de pacientes con más de dos observaciones al año que tengan bronquiolitis exacerbadas, se puede dar como manejo adicional el uso de macrólidos, los cuales van a tener una función inmunomoduladora sobre la inflamación bronquial. Además, va a interferir en la formación de las biopelículas
y esto vamos a darle al paciente para que se mantengan estables y no tengan más exacerbaciones. Se da más o menos media tableta de acitromicina diaria por al menos 6 meses. Con respecto a las agudizaciones, estas se van a dar por colonización o por infección de gérmenes frecuentes según el ambiente en el cual es el paciente. En el caso de la comunidad, vamos a tener influenza, Staphylococcus aureus, el MARS, cuando ya tengamos riesgo de colonización por gérmenes resistentes o pseudomonas, cuando el paciente de repente está acudiendo mucho a ambientes hospitalarios. Y tenemos los manejos antibióticos de elección en estos casos. ¿Ya? Siempre y cuando, otra vez recalcando, tengamos identificado el germen, ¿sí? En nuestro medio, tener mucho cuidado del uso de las quinolonas por el riesgo de tuberculosis. En países de primer mundo, pues la TB no es tan frecuente, en nuestro medio sí. Entonces, si podemos evitar el uso de quinolonas por otro fármaco antiseudomónico, podríamos utilizarlo, ¿sí? En el caso, cuando hay una agudización grave, ya, ya cambia el manejo, ya se agregan dos fármacos, ¿sí? Para poder mejorar la evolución del paciente. Importante recalcar el tiempo de tratamiento. En los pacientes con bronquiectasias, miren, el tiempo de tratamiento va a ser entre 10 a 21 días, por lo general, ¿ya? Por un tiempo mínimo de duración en una agudización grave de 14 días. Entonces, el manejo antibiótico por una bronquiectasia no baja de 14 días, ¿sí? No baja 14 días, pudiendo irnos hasta 21 días. Y aquí tenemos, según la guía Sanford, algunos esquemas de tratamiento para las bronquiectasias, ¿sí? Aquí está la dosis de prevención de estreptomicina, media tableta diario por 6 meses, pudiendo llegar incluso hasta 12 meses de acitromicina diario para pacientes estables y valiéndonos del isótopo inmunomodulador que tiene el macrolio. Ya tenemos regímenes alternativos de tratamiento y los regímenes primarios de tratamiento empírico para bronquiectasis. Ahora, no solamente tengo que manejar la parte antibiótica, la bronquiectasis al ser crónica va a llevar a otras complicaciones. Tenemos que dar un abordaje integral del paciente. ¿Con qué? Hemos escuchado que la bronquiectasis también va a tener sibilantes, o sea, va a tener obstrucción del flujo aéreo muchas veces. Usamos un broncodilatador, ¿ya? Sí, doctor, ¿qué le voy a dar? ¿Le voy a dar igual que el asma, o sea, metanol fluticasona? No. ¿Qué cosa debo evitar dar? Corticoide inhalado. En el paciente con bronquiectasias, solo bronquiectasias, no usamos corticoide inhalado porque corticoide inhalado puede inmunosuprimir al macrófago alveolar, generando más riesgo de infecciones a repetición o de infecciones de la bronquiectasis. Entonces, ¿qué vamos a dar de elección? Un broncodilatador de acción corta u opción prolongada, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a basarnos mucho en la nutrición. Que habíamos dicho que el paciente tiende a perder peso por el mismo esfuerzo respiratorio, por todo lo que implica tener una bronquitis y estar tosiendo constantemente. Entonces, tiene que haber un buen soporte nutricional, asegurarnos una dieta que optimice la ganancia de proteínas y la ganancia también de carbohidratos. Se dice que la mortalidad sube en los pacientes que tienen un IMC menor de 20. Entonces, quieren bajar el riesgo de mortalidad con bronquiectasias, optimicen nutrición. O sea, chicos, no todo es antibiótico, ¿no? Tenemos que hacer un manejo conjunto y un enfoque integral del paciente. ¿Qué más? Habíamos dicho que las bronquiectasias, al ser dilataciones bronquiales, tienden a acumular secreciones. Entonces, tenemos que evacuar las secreciones, tenemos que sacarlas fuera del cuerpo. Entonces vamos a mandar al paciente con un terapista respiratorio que sea experto en manejo de secreciones, el llamado higiene bronquial. Van a haber técnicas para el manejo de secreciones, técnicas manuales como el drenaje autógeno, expiración lenta con prótesis abierta,
Son técnicas que enseñan al paciente a toser, a botar la flema, para que de esa forma movilicen las secreciones y no se quede y no genere que la bronquiectasia tenga más riesgo de contaminarse o crezca por la misma acción de las flemas. ¿Ya? Lo importante de la bronquiectasia, miren ustedes, un moco con fibrosis quística, un paciente normal como ustedes o yo, tenemos que el gel es una pequeña capa y la solución es en una pequeña, una capa moderada. Entonces, esto permite que podamos expectorar normalmente nosotros. Pero en el paciente con bronquiectasia, ¿qué pasa? El gel es mucho mayor que la solución. Entonces, esto se va a pegar más a la pared bronquial y va a dificultar la expectoración. Tiene que haber formas de drenaje, formas de toser. ¿Para qué? Para que el paciente pueda expectorar mejor. ¿Ya? Tenemos la expiración lenta con glotis abierta. Esta ayuda a producir más cantidades de esputo, drenaje postural. El drenaje postural, al paciente pone boca abajo para que el paciente pueda botar toda la flema. Vamos a tener presión expiratoria positiva, y hay unas maquinitas que son los PEPs, y estas máquinas van a lanzar ondas sonoras que van a mover las secreciones que están pegadas a la vía aérea. Entonces, es importante la terapia respiratoria para el manejo de estas secreciones. La oscilación esotorácica de alta frecuencia, este es el manejo adecuado de la secreción por palmoterapia. Eso que le hacen ustedes a los bebitos o que han visto, le ponen en la mano en la espalda y le van golpeando de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo para que bote la flema. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque no le damos el número de oscilaciones o la frecuencia necesaria para que realmente se rompa la secreción. Entonces, no tiene sentido hacer palmoterapia. Lo que tendríamos que tener es este chaleco, se le pone al paciente para que ayude a botar las flemas. En caso de la oscilación estratorácica, se ha visto que cuando se resta al menos por 15 días, mejora los valores dinámicos de la función pulmonar, tanto en el BEF1 y en la capacidad vital forzada. Y vamos a tener diversas técnicas para manejo de secreciones, de las cuales nos vamos a valer para poder eliminar secreciones. Aparte de eso, tenemos que tener un entrenamiento muscular. El paciente tiene que ganar masa muscular, tiene que tener un músculo fuerte, un músculo que pueda respirar, un músculo que le ayude a cumplir con su función respiratoria. Entonces, se le hace terapia respiratoria para ganancia de masa muscular, y esta terapia tiene que tener una frecuencia mínima de 3 veces por semana y debe durar al menos 8 semanas. Este es el recomendado hasta que el paciente aprenda a hacer realmente el ejercicio y la familia le dé el soporte y pueda repetirlo en casa. Ya después de las 8 semanas, que es el tiempo mínimo recomendado, ya se puede ir ampliando las veces por semana hasta que el paciente ya sepa cómo manejar sus secreciones y de repente ya prescindir un poco más del terapista respiratorio, ¿no? Hay que trabajar intensidades moderadas, altas, potenciar ejercicios de extremidades inferiores y superiores, aumentando la carga progresiva. En estos pacientes a veces le dan unas manoplitas o les ponen unos pesos en los bolsillos para que les ayuden a fortalecer los músculos tanto de las piernas como de los brazos. Listo, chicos, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Doctor, Dígame. eh, ¿cuál es el tratamiento para la obstrucción del flujo? No escucho muy bien sobre cuando habló de los corticoides y ¿Para qué, de otro. perdón? O sea, para dilatar los bronquios. Parte del manejo se usa broncodilatadores. Broncodilatadores que pueden ser de acción corta o acción prolongada. Esto ayuda en el caso cuando el paciente tiende a ser sibilantes, cuando tiene ¿Cómo limitación que? del flujo aéreo. Lo que no se debe usar, dije, es corticoide inhalado. No vayan a estar indicando fluticasona, budesonida o la asociación formoterol-budesonida. La budesonida es un corticoide inhalado
y el fomatotrol es un broncodilatador de acción prolongada. Muy, muy bueno los dos en caso de asma. Sin embargo, un paciente con bronquiectasias, el corticoide puede generar supresión del macrófago alveolar y lo puede dejar en riesgo de hacer infecciones a repetición. Está bien, entonces me quedo con salbutamol, ¿no? Bromuro hipatropio, idealmente es salbutamol, siempre y cuando no genere efecto adverso, la taquicardia que puede ser un efecto adverso, y puede darle bromuro hipatropio. Si tiene la posibilidad el paciente de comprar tiotropio, excelente. Tiotropio es un broncodilatador de acción prolongada que dura pues 24 horas, y lo da solamente una sola vez al día. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Recuerden que la principal causa de hemoptisis es bronquiectasis, chicos. ¿Ya? Eso quiero que quede claro a ustedes. Y el tiempo mínimo de tratamiento son 14 días. ¿Algo más?